Pues se nos acaba. Capítulo 4. A ver, repasemos para que tengamos una idea. Capítulo 1 nos habla, el capítulo 1 y 2 nos habla de mejoramiento genético. Cómo es el fenotipo, qué es una característica, qué es la interacción genotipo-ambiente, cómo es una selección fenotípica, nos habla de los cruzamientos, la complementariedad, nos habla del vigor híbrido, nos habla el capítulo 2, qué caminos tenemos, selección y tenemos cruzamientos. El capítulo 3 de ayer nos habla de la genética en sí y nos habla de la aleatoriedad de la herencia y una cosa que los caballeros no entienden de por qué a veces un animal puede ser malo, siendo que su padre y su madre son buenos. Y ayer hemos hablado harto sobre la aleatoriedad de la herencia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre algo importantísimo que es los genes en la población. A mí me interesa mejorar toda la población, no un individuo. Un individuo que nace, ya no se le cambia los genes. Nos podemos hacer cirugía estética, aumentar busto, aumentar glúteos, hacerse lipoestructura, cambiar nariz, pero mi genética no cambia, ¿entienden? Cuando nace un animal, ya su genética no cambia. ¿Qué es lo que yo quiero? Cambiar la genética de la próxima generación. Eso es lo que yo quiero. Por lo tanto, tengo que saber cuáles son la genética en una población. ¿No ve? Tengo que saber la genética. Y eso es lo que vamos a ver ahora. A ver dónde está. ¿Hay algún marcador? ¿Un bolígrafo? Creo que no hay nada aquí. A ver, ¿qué hace? Su bolígrafo. Ya, paso. Entonces el capítulo 4 nos habla de eso. ¿Qué vamos a ver? Genética cuantitativa, genética de poblaciones. Quiero saber la distribución de los genes en la población. Los genes vienen de a pares, ¿se acuerdan? A mayúscula, a mayúscula, a mayúscula, a minúscula, a minúscula, a minúscula. Son las tres combinaciones, pero siempre van de a pares. Por lo tanto, vamos a ver cómo están distribuidos los genes en una población. Por lo tanto, tengo que estudiar a todos los individuos. No puedo decir, no, yo voy a solamente esta parte. Y eso los cabañeros no la tienen clara. Por ejemplo, yo ayer estaba hablando con un cabañero y me dice, doctor, yo tengo 400 vacas, pero solo quiero poner estas que son las mejores y estas no tanto. Todas tienen que poner, porque uno trabaja con el promedio del hato. ¿No ven? Nosotros ya trabajamos con el promedio del hato. No digo, esta vaca es 5,000 y otra 7,000. No, esta vaca está 1,000 kilos encima del promedio, esta está 500 debajo del promedio. Por lo tanto, tengo que estudiar a todos los individuos. Y uso técnicas estadísticas. El libro nos da, aquí no hay tiempo para explicar cómo yo explico, pero el libro nos da un ejemplo con gallinas. Pero ¿qué significa técnicas estadísticas? Por ejemplo, proporciones sencillas. Del 100% de la población boliviana, ¿cuántos son hombres? 49% y 51 mujeres. 100%, no puede dar más, ¿no? No puedo decir, ni del 100% de la población boliviana, 80% son mujeres y 60% son hombres. Me pasé de 100, ¿no ve? Entonces, todo tiene que dar 100 y eso vamos a ver ahora, simples estadísticas, proporciones. Por lo tanto, nace junto con la biometría. ¿Qué cosas importantes nos quiere decir el capítulo 4? 3 o 4 cosas. Lo primero, definición de qué son frecuencia alélica o génica, que es la cantidad de genes que existen en una población. Nada más. La frecuencia relativa de cuántos genes existen en una población. Si fueran 2 genes, B mayúscula, B minúscula, ¿cuántos genes B mayúscula hay en una población? ¿Cuántos genes B minúscula hay en una? Nada más. Lo otro que da es la frecuencia genotípica. Ya no son cuántos genes, sino cuántos individuos son homocigotos, cuántos individuos heterocigotos y cuántos son homocigotos para el otro. O sea, cuántos son homocigotos bebé, mayúscula,
cuántos son homocigotos B minúscula, B minúscula, y cuántos son individuos son heterocigotos B mayúscula, B minúscula. Son dos tipos de frecuencia. Entonces, esta que se llama también alélica o génica es la frecuencia relativa de un alelo particular en una población. Y el ejemplo nos da directo con gallinas, un ejemplo con gallinas. Y en una característica bien fácil, codominancia. ¿Qué significa la codominancia para que se acuerden? Es cuando el gen B mayúscula no domina al B minúscula, ni el B minúscula al B mayúscula, por lo tanto ambos codominan. ¿Y qué pasa? Cuando los dos se juntan, aparece otro fenotipo. Aquí, por ejemplo, dice, hay 100 gallinas, pero hay 3 tipos de colores, gallinas negras, gallinas blancas y gallinas azules. Como yo sé que es de tipo codominante, toda gallina negra sé que va a ser B mayúscula, B mayúscula. Toda gallina blanca va a ser B minúscula, B minúscula. O sea que las negras y las blancas son homocigotos. Tienen 2 genes, ¿no? Que los genes van de a pares. 2 genes, las negras tienen 2 genes B mayúscula. Las blancas tienen 2 genes B minúscula. Y las azules, que son esas gallinas grises, tienen la mitad de sus genes B mayúscula y la mitad de sus genes B minúscula. 36 son negras. Por lo tanto, son bebé. 20 son blancas. Por lo tanto, son homocigotas B minúscula, B minúscula. Y si veo las azules, son B mayúscula, B minúscula. Saber el genotipo es importante. Por ejemplo, si fuera de dominancia completa, cuernos, por ejemplo. Ah, B minúscula, cuernos. Pero este sería B mayúscula, mocho y B minúscula, mocho. No podría diferenciar cuál mocho es homocigoto y cuál mocho es heterocigoto. Pero con la codominancia sí. Las negras son homocigotas, las blancas son homocigotas y las grises son heterocigotas. Por lo tanto, para el ejemplo funciona perfecto. Ok, si hay 100 gallinas, para color, para este locus, ¿cuántos genes hay? Si los genes vienen de a pares, 100 por 2, 200 genes. O sea que el locus que afecta el color en las gallinas tiene 200 genes. De 200 genes, quiero saber cuántos, como hay 100 gallinas, tienen 200 genes, cuántos genes son B mayúscula en la población y cuántos genes son B minúscula. ¿Qué tengo que hacer? Básicamente contar, jóvenes. Ahora vamos a ver la frecuencia del gen negro. Dice, 36 gallinas son negras, por lo tanto tienen 2 genes negros. 44 son grises, por lo tanto tienen un solo gen negro. Y 20 gallinas son blancas, no tienen ningún gen negro. Entonces, ¿qué hago? El número total de genes negros es 36 por 2, porque este es homocigoto, más 44 dividido entre 200. 36 por 2 más 44 es 116 genes de los 200, o sea, si fuera 100, cabalimbo sería 50%, ¿no ve? Pero se ha pasado, es 116. ¿Cuánto es 116 de 200? Casi el 60%. 58% de los genes en esa población son B mayúscula. Y listo, ya saqué la frecuencia del gen negro. Y del gen blanco es fácil. ¿No ve que tiene que dar 100? 1 menos 0,58. ¿Cuánto falta a este 0,58 para dar 1? 42. Por lo tanto, la frecuencia alélica para el gen blanco es 42. Pero lo vamos a sacar como están sacando aquí. ¿Cuál es la frecuencia del gen blanco? 36 gallinas no tienen genes blancos porque son B mayúscula, negras. 44 gallinas son grises, por lo tanto, como son heterocigotas, van a tener 44 genes blancos, la mitad, ¿no ves? Y las 20 gallinas blancas, como los genes vienen de 2, 20 por 2, van a tener 40 genes blancos. Por lo tanto, el número total de genes blancos va a ser 0 más 44 más 40 dividido entre 200. 44 de aquí más 40, que son 20 por 2, 40, 84.
84 de 200 es 0,42. 0,42 más 0,58, 1. Y aquí está en una forma, entre comillas, matemáticas. Las frecuencias alélicas se ponen P mayúscula, Q minúscula. En este caso es dos genes, B mayúscula y B minúscula. La frecuencia alélica del B mayúscula es P. Y dice 36 por 2, los homocigotos, más 44 entre 200, 0,58. Y Q, que vendría a ser B minúsculas, 44, 2 por 20, 84 entre 200, 0,42. Si sumo 0,58 más 0,42 es 1. Siempre tiene que ser 1. Si no sale 1, en algo nos hemos equivocado. ¿Y qué pasa cuando hay más alelos? Porque aquí solamente estamos viendo B mayúscula, B minúscula. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el grupo sanguíneo? A, B y O. A nada más aumento, P va a ser A, Q va a ser B, ¿y cuál letra le sigue? R va a ser O. Y las tres tienen que dar 100 o 1. Eso nos dice el libro, frecuencia alélica. Y ahora el otro es la frecuencia genotípica. Es la frecuencia relativa del genotipo de un locus en una población. O sea, ¿cuántos son homocigotos? ¿Cuántos son heterocigotos? ¿Y cuántos son homocigotos para el otro gen? En este ejemplo no hay dominancia ni recesividad. Por lo tanto, se tiene que decir, ¿cuántos homocigotos B mayúscula hay? ¿Cuántos heterocigotos B minúscula hay? ¿Y cuántos B minúscula hay homocigotos? Miren, en el otro era P minúscula, Q minúscula. Ahora es P mayúscula, H para heterocigotos y Q para homocigotos. ¿Está bien? Ahora, en el otro era cuántos genes hay en la población. Ahora, aquí cuántos individuos son homocigotos, heterocigotos y homocigotos. Y aquí es recontra sencillo. ¿Por qué? Porque hay 100. Y si veo 36 gallinas negras, yo sé que es bebé mayúscula. 36 entre 100, 0,36%. Si veo 44 gallinas grises, casi el 50% de las gallinas son grises, dividido entre 100, 0,44, yo sé que las grises son heterocigotas. Y las blanquitas son 20 entre 100, 0,20 Q. ¿Ve? P, H, Q, 36, 44 más 20 también da 1. ¿No ve? Para calcular las frecuencias genotípicas, simplemente cuenta el número de individuos de un genotipo particular y divide entre el número total. En este ejemplo, ¿por qué? Porque es codominancia. Ah, veo gallina negra, es pues homocigota. Veo gallina blanca, es homocigota. Veo gallina gris, es heterocigota. Pero esto, P más H más Q, también, al igual que el otro, tiene que dar 1. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos. Ya hemos aprendido dos cosas, frecuencia alélica y frecuencia genotípica. ¿Qué más nos enseña el capítulo 4? Los efectos. ¿Qué efectos tiene la selección sobre estas frecuencias alélicas y genotípicas? Cuando yo selecciono, yo determino qué animal se va a cruzar con cuál animal, ¿verdad? Incrementa la frecuencia alélica, por lo tanto lo que quiero yo hacer eso es incrementar los genes favorables, porque eso es lo que quiero, ¿no ve? Ese es el mejoramiento genético. Estoy incrementando la frecuencia de alelos, o sea, la selección me hace que incremente la cantidad de genes favorables. Con una selección continua, las siguientes generaciones van a tener mejor conjunto de genes. Por lo tanto, el efecto inmediato de la selección es cambiar las frecuencias génicas, alélicas. En nuestro caso era, por ejemplo, 58% genes negros y 42% genes blancos. No, yo no quiero genes negros. Entonces, poco a poco tengo que ir a hacer cruzamiento entre las gallinas blancas para que haya más gallinas blancas y menos negras. Por lo tanto, el efecto inmediato es, estoy cambiando las frecuencias alélicas. Y puedo cambiar entre 1 y 0. Por ejemplo, aquí 1, el alelo está fijado. Todas son AA. Todas deberían ser gallinas negras. Si todas son gallinas negras, ¿habrá posibilidad de que salga alguna gallina blanca? No. ¿Por qué? Porque está fijado. Solo es B mayúscula, B mayúscula. Negro entre negro va a dar siempre negro.
A medida que van aumentando los genes blancos, van disminuyendo los genes negros hasta llegar al otro lado. ¿Mm? Y los genes heterocigotos nunca van a llegar a 1, van a estar entre, por aquí, digamos, 0,5, lo máximo. Otra cosa que nos dice el capítulo 4 para que lean y estudien son los efectos de los sistemas de apareamiento. Ahora, los cruzamientos, un Holando con un GIR, ¿qué efecto tienen sobre las frecuencias alélicas y sobre las frecuencias genotípicas? Uno, la consanguinidad y el otro, el entrecruzamiento. Si hago consanguinidad, aumenta la homocigosis. Eso es lo que les dice el libro. Si hago consanguinidad, va a aumentar la homocigosis en mis individuos. ¿Por qué? Porque si yo me caso con mi hija y mi hija con su hermano y el hermano con el primo, los genes son los mismos. ¿Mm? Por lo tanto, la consanguinidad aumenta la homocigosis. En cambio, lo contrario sucede si yo me caso con una vietnamita y luego mi hijo vietnamita se casa con un norteamericano y luego con un europeo. Hay entrecruzamiento. ¿Qué pasa cuando hay eso? Aquí en la consanguinidad aumenta la homocigosis y aquí aumenta la heterocigosis. Por ejemplo, el grupo sanguíneo de la mayoría de los bolivianos y de ustedes es O, homocigoto recesivo. 80% de los bolivianos, 80% de los sudamericanos son O. ¿Ok? Y los japoneses son A, 80%. O sea, es otra población completamente diferente para grupo sanguíneo. Si se casan 1000 bolivianos con 1000 japonesas y 1000 japonesas con 1000 bolivianos, 2000 personas, el 80% van a ser papás homocigotos, A y O. Pero todos los hijos van a ser heterocigotos. Por lo tanto, el entrecruzamiento aumenta la heterocigosidad. ¿Ve? Aquí está. Sobre la consanguinidad. El resultado de la consanguinidad es incrementar la homocigosis y reducir la heterocigosis. ¿Por qué? Porque padres se están cruzando con parientes. En el entrecruzamiento es aparear animales sin relación, es lo opuesto a la consanguinidad e incrementa la heterocigosis. Eso es lo que tienen que aprender. Y aquí viene el ejemplo. Largo, aburrido, pero que además va a demostrar cómo la heterocigosidad aumenta cuando se hace un cruzamiento entre dos poblaciones diferentes y además va a servir para demostrar la ley de Hardy y Weinberg. Era un alemán y un inglés que han hecho esta ley, que yo les pregunto, siempre digan sus palabras qué es la ley de Hardy-Weinberg, que dice así: en una población grande donde los apareamientos son aleatorios, donde no hay selección, no hay migración, no hay mutación, las frecuencias alélicas y genotípicas de una población permanecen constantes de una generación a otra, o sea que no hay cambio. Para que haya cambio, yo tengo que meter la mano, tengo que seleccionar, o yo tengo que hacer migración, tengo que traer miles de vacas de otro lado. Y la mutación siempre ocurre, pero no es tan grande y tan potente como para poder hacer un cambio. Algunas mutaciones hay, pero son pocas. Y eso se llama la ley o el equilibrio de Hardy y Weinberg. Y miren, así es como da el ejemplo. Tenemos dos poblaciones completamente diferentes. Una que tiene 80% del B y otra que tiene apenas 20% del B minúsculo. Y aquí hay otra población totalmente diferente que tiene apenas 10% de B y casi todo, 90% es B minúsculo. Vamos a cruzar esta población con esta población, bolivianos con japoneses. Aquí 80% tienen grupo O, 90% tienen grupo A. ¿Cómo cruzo? El libro dice, agarremos el tablero de Punnett, ponga aquí bebé, bebé y ponga su frecuencia. 80%, 20. Y este es al revés, 10 y aquí es, ¿cuánto? No leo. A ver, 10 y 9. Entonces, 8 por 1, 0,8. 9 por 8, 72. 2 por 1, 0,2. 9 por 2, 18.
¿qué saco? Si multiplico las frecuencias alélicas entre sí, dentro del tablero me va a salir la frecuencia genotípica. ¿Por qué? Porque me va a decir cuántos son homocigotos y cuántos son heterocigotos. Y me dice, ¿sabe qué? 008 es su frecuencia genotípica para BB. 72 más 2 es 74% de heterocigosis. Aumentó hartísimo, porque son dos poblaciones diferentes. Y apenas hay 18% de homocigotos bebé. El libro nos dice, bueno, siga usted pensando que aquí, acuérdese de las gallinas, que aquí haya 100 individuos de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que de aquí puedo sacar ahora la nueva frecuencia alélica, porque la frecuencia alélica de la población 1 era 80-20, de la otra era 10-90. ¿Cuál es la nueva frecuencia de los hijos de esas dos poblaciones? Bueno, acuérdese, digamos que hay 100 tipos, dice. 8 de estos aquí, 8 portarán 2 alelos, 74-1, por lo tanto es 8 por 2 más 74 dividido entre 100, o entre 200, porque son 100 individuos, tienen 200 genes, va a salir 0,45. ¿Y cuál es la cantidad de genes Q? Fácil, 1 menos 45 es 55. Y aquí está. Miren, la población 1 era 80-20. La población 2 era 1,90. Cuando se han cruzado esas poblaciones, su frecuencia alélica ha cambiado. Ahora hay 45% de genes B y 55% de genes B minúscula. Listo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nada. Como ya hay tantos individuos así, que se crucen entre ellos. Miren, 45-55, 45-55. Ya no hago migración, ya no hago que se crucen entre dos poblaciones, sino dentro de una población. Y empiezo a multiplicar 45 por 45, 40, 40 por 55, 24, 55 por 45, 24, y 55 por 55, 30, 25. De aquí nuevamente saco la nueva frecuencia genotípica, que es 20-25 homocigotos, 30-25 homocigotos bebé, y casi 50%, 24 más 24, 49% o 0,49 heterocigotos. Si sumo 30-25 más 20-25 más 49, tiene que dar 101. Ok, ahora el libro dice, ya no hagamos con los 100 individuos, utiliza esta fórmula. Esto tiene que ser P minúscula. P minúscula, cantidad de genes que hay B mayúscula en la población, ¿cuántos son? Facilito, dice. Estos 20-25, que son los homocigotos, ¿no ve? Más la mitad de estos, porque estos son heterocigotos, tienen B y B. Por lo tanto, ser 20-25 más la mitad de 49, 0,45. Y lo otro es simplemente hacer 1 menos 0,45 y 0,55. Ups, ¿qué pasó? Es lo mismo. Fíjense, vuelvo para atrás. Cuando he cruzado 80-20 con 1,10, ha salido una nueva proporción alélica, 45-55. Pero cuando he cruzado 45-55 entre sí, me sale lo mismo, 45-55. O sea que si en una población grande hago los cruzamientos aleatorios, no hago selección, no hago migración, no hago mutación, no hay mutación, las frecuencias alélicas van a permanecer siempre iguales. O sea que no va a haber mejora genética. Y esto va a ocurrir en las otras generaciones. Y esa es la ley de Hardy-Weber. En una población grande, donde existen apareamientos aleatorios, el toro cruza con la vaca que le dé la gana. Donde no hay selección, yo no digo este toro con esta vaca. No hay mutación, aunque es pequeña. Y no hay migración, no traigo miles de vacas o aves de afuera. La frecuencia alélica y la frecuencia genotípica permanecen constantes de una generación a otra. O sea que si el hombre no mete la mano, la cuchara, no hace selección o no hace migración, no va a haber mejoramiento genético. Por lo tanto, ¿cómo cambio yo la genética de la población? Con selección genética, con migración genética y con mutación genética. Ahora esta mutación también podríamos decir con
alterar el genoma, ¿no? Pero estamos lejos todavía de eso. Bueno, la derivación de las fórmulas viene aquí, eso léanlo, ya no tenemos mucho tiempo. Pero, a ver, esta partecita es, cuando yo cruzo, esto es lo que hemos hecho, P con P es P cuadrado, Q con Q es Q cuadrado, y este es PQ y este es PQ. Por lo tanto, es P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado. P cuadrado más 2 veces PQ, 2PQ más Q cuadrado. Y con este PQ es que se puede sacar esto. El 2PQ, este 2PQ, sirve para sacar la heterocigosidad en la población 1 y en la población 2. Porque si se acuerdan, no hablamos de heterocigosidad. Miren, habíamos hablado, aquí hay 80 y 20 y 1 y 9. Esa es frecuencia alélica. ¿Y cuál es la frecuencia genotípica? ¿Cuántos son homocigotos? ¿Cuántos son heterocigotos? A la miércoles, no habíamos hablado. ¿Y cómo saco? Fácil. 2 por 8 por 2. Aquí está. Este es 2PQ. Sale de aquí. 2PQ. 2PQ. 2 por 8 por 2, 32% de heterocigosidad. Y la otra población era 2 por 1 por 9, 18% de heterocigosidad. O sea, habían hartos individuos homocigotos, ¿sí? Y si saco una media de la población paterna, porque estos eran los papás, estas eran las mamás, es H1 más H2 dividido entre 2, o sea, 32 más 18 dividido entre 2, 25% de heterocigosidad. Y cuando hemos cruzado estas dos poblaciones, la heterocigosidad fue altísima. Miren, cuando cruzamos punto 8 con punto 2, con punto 1, con punto 9, la heterocigosidad se triplicó, 74%. Claro, si he dicho, si somos 1000 bolivianos y somos 80% O, y nos casamos con 1000 japoneses y que ellos son 80% A, todos nuestros hijos van a salir heterocigotos. Esto es lo que ha pasado aquí. Estos eran casi todos homocigotos y todos sus hijos han salido heterocigotos. Por lo tanto, se ha triplicado la heterocigosidad. Y con eso creo que acabo. Terminamos esto. ¿Qué tipo de herencia tienen las características de importancia económica en ganado bovino, en ganado de carne, en porcino, en aves? En todas ellas es lo siguiente. La genética mendeliana que hemos estudiado en el capítulo 3 y en genética en tercer semestre es de carácter discreto. Color de ojos, color de pelo, tamaño, ¿no ven? Aquí es genética cuantitativa y los caracteres son continuos. En leche, por ejemplo, ¿no ve? Vacas de 3000 kilos, 3100 kilos, 3200 kilos, 3201, 3203, continuo. Aquí en cambio es o hay o no hay. Tiene cuernos, no tiene cuernos. Por lo tanto es de tipo, este es de grado. Y aquí hemos dicho siempre, un toro mocho, ya nos sacamos de tiempo. Un toro mocho se cruza con una vaca astada, individuos. Aquí no. Desde un principio, en los prácticos de leche y de carne he dicho, la media de la producción de leche a 305 días, la media de peso al nacer de todos mis terneros, la media de peso al año de todas mis vacas, población. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de herencia tienen las características de importancia económica en lechería, en aves, en cerdos? Es herencia cuantitativa o poligénica, que depende de muchos pares de genes y del ambiente. Entonces, resumiendo, capítulo 4, para acabar hoy día, nos enseña qué son frecuencias alélicas, qué son frecuencias genotípicas, nos enseña cómo sacar la cantidad de esas frecuencias, ¿no ve? La frecuencia relativa, 80%, 20%, y nos explica una ley fundamental que es la ley de Hardy-Weber, que dice que si no hay selección, no hay migración y no hay mutación, las frecuencias
alélicas y genotípicas, o sea, la genética de una población no cambia de una generación a otra. Eso nos explica el capítulo 4. Listo. Ahí es, jóvenes, dejo de compartir.